Hubo un tiempo en la historia de la humanidad en el que el mal había invadido cada rincón de la sociedad. La tierra, creada por Dios como un lugar de vida y armonía, estaba ahora llena de corrupción, violencia y pecado. Los hombres y mujeres, diseñados a la imagen del Creador, habían elegido un camino de rebeldía. La Biblia nos dice que los pensamientos del hombre eran continuamente perversos y que la creación misma gemía bajo el peso de esa maldad. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión dolorosa pero necesaria. En medio de ese caos, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. La Escritura lo describe como un hombre justo, íntegro en su generación y alguien que caminaba con Dios. ¿Qué significaba esto? En un mundo donde todos vivían para sí mismos, Noé vivía para el Señor. Su vida era un testimonio de fe y obediencia, incluso cuando nadie más compartía sus convicciones. Dios se dirigió a Noé con una instrucción clara y directa: construir un arca. Pero esto no era simplemente un proyecto de carpintería. Era un acto de fe sin precedentes. Hasta ese momento, nunca había llovido sobre la tierra, y el concepto de un diluvio era desconocido. Dios le dio instrucciones específicas. El arca debía ser construida de madera de gofer, debía tener compartimentos internos y un diseño preciso de 3 niveles. Su longitud, anchura y altura fueron detalladas al milímetro, y Noé debía seguir estas directrices al pie de la letra. Imagina lo que debió sentir Noé. Este mandato no solo era desafiante desde el punto de vista físico, sino también social. La gente de su tiempo no comprendía lo que estaba haciendo. Para ellos, la construcción del arca era una locura, y las advertencias de Noé sobre el juicio venidero eran motivo de burla. Pero Noé no se dejó intimidar. La Biblia dice que hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Esa obediencia absoluta es una de las lecciones más poderosas de su historia. Año tras año, Noé trabajó en el arca. Él y su familia dedicaron sus vidas a este propósito divino, confiando en una promesa que aún no podían ver. Cada golpe del martillo, cada tablón colocado, era una declaración de fe. Mientras tanto, la maldad de la humanidad seguía aumentando. La paciencia de Dios se extendió durante décadas, dando tiempo a las personas para arrepentirse, pero sus corazones permanecieron endurecidos. Finalmente, llegó el día señalado. Dios le dijo a Noé que entrara en el arca junto con su familia y los animales que él mismo había enviado. De cada especie vinieron parejas, 2 de cada una, macho y hembra, para preservar la vida después del diluvio. Los animales llegaron en obediencia divina, un acto que debió de asombrar a todos los testigos. Una vez que todos estuvieron a salvo dentro, Dios mismo cerró la puerta del arca, sellándola contra las aguas que estaban por venir. Las primeras gotas de lluvia cayeron, suaves al principio, pero pronto se convirtieron en torrentes. Las fuentes del gran abismo se abrieron, y el cielo derramó toda su furia. Durante 40 días y 40 noches, la tierra fue azotada por un diluvio como nunca antes. Las aguas crecieron hasta cubrir las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca pereció. Este no fue un simple desastre natural. Fue un acto de justicia divina, una purificación necesaria para restaurar la creación. Dentro del arca, Noé y su familia vivieron días y noches de incertidumbre. Rodeados por el rugir de las aguas y la oscuridad de la tormenta, tuvieron que confiar plenamente en que Dios los estaba guiando a un lugar seguro. Fue un tiempo de espera, pero también de fe inquebrantable. Después de que cesó la lluvia, las aguas comenzaron a retroceder lentamente, un proceso que tomó meses. Finalmente, el arca descansó en las montañas de Ararat. Noé, con paciencia, esperó el momento adecuado para salir. Envió un cuervo, pero éste no regresó. Luego, envió una paloma, que volvió sin encontrar dónde posarse. La segunda vez que la soltó, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico,
una señal de que la tierra estaba renaciendo. La tercera vez, la paloma no regresó, y Noé supo que era hora de salir. Al descender del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar al Señor. Ofreció sacrificios de agradecimiento, reconociendo la fidelidad y misericordia de Dios. En respuesta, Dios estableció un pacto con Noé y su descendencia. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal de este pacto, colocó un arco iris en el cielo. Ese arco iris no solo es un recordatorio de su promesa, sino también un símbolo de esperanza, renovación y el propósito eterno de Dios para la humanidad. Esta historia no es solo un relato de juicio, sino también una lección de fe y obediencia. Nos enseña que, incluso en medio de la corrupción y el caos, Dios siempre tiene un plan para aquellos que confían en Él. También es un recordatorio de que, aunque Dios es justo, su misericordia siempre triunfa. Pero esa misericordia requiere una respuesta de nuestra parte, arrepentimiento, obediencia y la disposición de caminar con Él, como lo hizo Noé. Hoy, al reflexionar sobre esta historia, debemos preguntarnos, ¿qué arca nos está pidiendo construir Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a obedecer incluso cuando no entendemos completamente su plan? La fe de Noé nos muestra que confiar en Dios, aun cuando el mundo nos mire con incredulidad, siempre será recompensado.